Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 26 de enero 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 26, vamos con el día del mes. Ahora estamos con la enseñanza cuyo título es Una oportunidad para vivir. Es la segunda ocasión en que abordamos este tema basados en Apocalipsis capítulo 3 versículos 1 al 6. Desde ayer notamos que el Señor le da un reproche a la iglesia de Sardis, severo y directo. De hecho, en este caso no le alaba al principio, sino que de inmediato le confronta con su pecado. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Recordemos también que el nombre de la ciudad significaba remanente, y muy seguramente ese nombre se relaciona con el grupo de creyentes avivados que había en la iglesia y que no estaban contaminados como los demás. Es decir, que la comunidad de fe tenía esperanza porque había un grupo de cristianos fieles. Leamos el pasaje. Dice así, Apocalipsis capítulo 3 versículos 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 1 al 6. Es triste, pero a pesar de que se trata de los orígenes del cristianismo, podemos notar que ya existía el problema del cristianismo de tradición, superficial y falto de amor, falto de pasión. Esta es la razón por la que nuestro Señor se presenta como el que tiene en sí mismo toda la divinidad. El texto dice los 7 espíritus de Dios, que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto habla de la plenitud o completitud de la divinidad, y no es que Dios se pueda dividir. Por supuesto que no, pero metafóricamente nos está diciendo que es todo Dios, el completo Dios, que está ahí con la iglesia y la puede bendecir, porque ellos no estaban siendo todos los cristianos que debían ser. Y también se presenta como el que tiene a los pastores en sus manos, y en medio de todo ello nos hace una invitación para servir. Ayer aprendimos que la vida de la iglesia es más que un nombre o una fama. Tiene nombre que vive, espero, dice el Señor. Ahora, he aquí la enseñanza. La vida de la iglesia es un asunto de visión. Sé vigilante, dice el texto, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recordemos que dijimos en la introducción el día de ayer que Sardis es la capital de Lidia. Era una ciudad amurallada que se consideraba inexpugnable, pero Ciro, rey de los medo-persas, la había conquistado descubriendo un camino secreto por el acantilado. Este acantilado era precisamente su baluarte en el que fundaban su seguridad. Es muy seguro que esta circunstancia resultara en una perfecta metáfora de la actitud de seguridad que mostraba la iglesia de Sardis. Con cierto orgullo se sentían muy seguros. Y el incidente con Ciro, que los conquista porque encuentra una rendija, encuentra un punto débil, también ilustra de manera perfecta, muy clara, su vulnerabilidad, la vulnerabilidad de la iglesia. Es bastante común que aquello que consideramos más firme en nuestra vida pueda llegar a ser nuestro punto débil, precisamente por la confianza excesiva que podemos tener al respecto. De hecho, la iglesia más vulnerable es aquella cuyos miembros sienten que son perfectos, que son la mejor iglesia, que no les falta nada, que tienen todo. La experiencia de la ciudad de Sardis era una buena metáfora de los problemas que puede traer el creerse inexpugnable y no vigilar correctamente las circunstancias de la vida que nos rodean. La tradición hacía que la iglesia de Sardis se sintiera cómoda, pero de acuerdo con el Señor estaba muriendo, y de acuerdo con las cosas que le dice podemos imaginar el porqué. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dice el texto. No estaba haciendo aquello para lo cual había sido creada, no estaba cumpliendo con su misión. Proclamar el Evangelio,
enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor y adorar a Dios sobre todas las cosas. Es la declaración de misión de la Iglesia Bautista Oreb, de la que soy pastor. Hacemos un acróstico con la palabra pesca y decimos proclamar el Evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor y adorar a Dios. Tal vez Sardis no estaba cumpliendo con sus objetivos principales. Además dice el texto, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Tenía una misión específica de acuerdo a su ubicación y circunstancia, porque estar en la ciudad de Sardis, bajo las circunstancias que estaba, era su misión. No era su desgracia, era su misión. Y no la estaba cumpliendo. No era relevante en su comunidad social. Luego dice, ya arrepiéntete. No tenían un proyecto de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ¿de dónde sacó eso? Arrepentirse es dar un cambio de dirección. Así que no estaban caminando los de Sardis en la dirección ordenada por Dios. Por eso su proyecto era inadecuado. Y luego dice, pues si no velas, posiblemente era indolente, no mostraba sensibilidad a su problemática. Estaba siendo perseguida, había problemas en el imperio y parecía como que les importaba poco, estaban muy cómodos en su tradición. Y también dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No tenían conciencia de los planes de Dios y no estaban preparados los miembros de la iglesia de Sardis para lo que pudiera pasar en el futuro. En resumen, tal vez necesitaban hacerse estas preguntas trascendentes. ¿Qué somos como iglesia? ¿Para qué fundó Cristo nuestra iglesia? ¿Cuáles son los propósitos de esta iglesia a la que pertenecemos? Se trata de preguntas que nos ayudan a tener una visión clara de nuestra naturaleza y misión. En nuestro presente, podemos tener las mismas dificultades, deficiencias y enfermedades que la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis debía conservar lo que quedaba. Para ello podemos pensar en asuntos que una iglesia debe tener como prioridad. ¿Qué sería lo que una iglesia debe conservar y por qué es su prioridad? El gran mandamiento, la gran comisión, me parece que son dos cosas fundamentales, por ejemplo. Y en nuestro tiempo también debemos afirmar lo fundamental como Dios, como el Señor le aconseja o le exhorta o le demanda a Sardis que debe hacer. Algunas iglesias, déjenme contarles esto, algunas iglesias creen que existen para sí mismas, es decir, que nacieron y viven para ser felices, para apapacharse. Y la verdad es que el Señor estableció su iglesia para alcanzar a los que no son de la iglesia. Podemos decir que la iglesia es la única empresa del mundo en donde los más importantes son los que no son de la empresa todavía. Y esos hay que traerlos, hay que integrarlos. De hecho, hay congregaciones que no quieren crecer porque no quieren que nadie venga y les modifique sus dinámicas relacionales. La enfermedad de Sardis era estar conforme y cómoda con lo que hacían y tenían. Y la iglesia del Señor debe ser una inconforme permanente, porque debería siempre querer más, siempre crecer, siempre saber más. Enfoquémonos en una visión, trabajemos por una misión y seamos la iglesia que el Señor anhela, que el Señor necesita. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.